Bueno, muchachos, bienvenidos de nuevo. Ahí vamos un poquito carrereados. Eh, no crean que grabar estos videos es sencillo, pero mi motivación es que ustedes aprendan, ¿cierto? Que les dé un poquito más de bagaje en este propósito de participar en el concurso Maker y de aprender a programar en PSI, ¿cierto? Vuelvo y les repito. No soy programador, ¿cierto? Simplemente estoy aprendiendo con ustedes. Estoy aprendiendo con ustedes, voy al ritmo de ustedes. Primero íbamos caminando y ahorita estamos trotando. Yo sé que a veces como estudiantes vemos el tiempo escaso, pero eh, no hay nada más bueno, más emocionante, más que lo haga sentir a uno grande que el autorregularse, ¿cierto? Entonces, el sacar el tiempo para todo, ¿cierto? Bueno. En ese orden de ideas vamos a hacer el tercero. Escriba un programa, ¿cierto? En PCI, donde el usuario digite un número del 1 al 7 o cualquier número, pero digamos que cuando digite del 1 al 7 va a encontrar respuesta. ¿Por qué? Porque esos días, eso va a representar los días de la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7, ¿cierto? Entonces, eh, correspondiente al ejemplo, bueno, entonces si digita el 1, pues entonces vamos a decir que dar una respuesta que hoy es lunes. Si digita el 2, entonces debe decir que hoy es martes. Si digita el 3, tiene que decir que hoy es miércoles. Entonces, si digita el número 1, lo tiene que relacionar con el lunes. Si digita el número 2, lo tiene que relacionar con el martes. Si digita el 3, lo tiene que relacionar con el miércoles. Si digita el 4, con el jueves, así sucesivamente hasta llegar al 7 y decir que es domingo. Sin embargo, si digita el 8, entonces tiene que decirle que esa respuesta no es o no tiene una respuesta congruente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a tratar de hacer eso. Vamos a tratar de hacer eso de la mejor manera, ¿cierto? Igual, de todas maneras, recuerden que esto es un proceso, perdón, de aprendizaje, ¿cierto? Un proceso de aprendizaje donde todos estamos aprendiendo, aprendiendo, ¿cierto? Todos a nuestro ritmo. No es fácil, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a asumir el reto, ¿cierto? Asumir el reto de empezar a escribir nuestro algoritmo. Bueno, lo primero, como siempre, es colocarle nombre. ¿Qué nombre le podemos colocar? Pues obviamente, día, digamos, el slash bajo, semana, semana, un día de la semana, cualquiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para poder decir qué día es? Un dato. Entonces, un dato se lo debemos pedir al usuario. ¿Qué dato le podemos pedir? Entonces, eh, digita un número. Digamos, digita un número, puede ser del 1 al 7, ¿cierto? Aunque él en su posibilidad puede digitar cualquiera. Le cerramos con punto y coma para que él lea esa línea completa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Leer el número, ¿cierto? Entonces, con esta orden de datos, tenemos que decir que lea el dato, ¿cierto? ¿Cómo se va a llamar esa variable? Digamos que num, num, y le damos, digamos que punto y coma, ¿cierto? Em, entonces, entonces, digamos que depende lo que valga num, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá podemos decir que un ciclo de según qué, me escribí mal ahí, según, un ciclo de según, que lo podemos encontrar por aquí abajo, mírenlo allí, ¿cierto? Según, sin un, sin un, sin un, sin un, uno, hacer, ¿cierto? Entonces, depende de lo que vaya a hacer, ¿cierto? Depende de lo que vaya a hacer, porque, porque, digamos que si yo voy a anunciar acá mi ciclo según, mírenlo ahí, ¿cierto? Voy a borrar acá
este que había escrito antes, lo enuncié ahí para no tener que volverlo a escribir todos. Entonces acá, ¿según qué? Según num, si es num, hacer, ¿cierto? Entonces tengo que decir qué debe hacer en la opción uno. Voy a borrar acá y coloco el número uno. Esa es mi opción uno. Entonces, en mi opción 1, ¿qué representaría? Pues el día lunes, ¿cierto? Entonces tengo que darle escribir, ¿cierto? Si ese es el día lunes, entonces, ¿qué le debo escribir? Indicar que ese es lunes, ¿cierto? Eh, Veo acompañarlo de un letrero bien bonito que diga feliz lunes, inicio de semana. Ahí está, ¿cierto? Eso, y le coloco punto y coma. Eso sí es el número uno. Sin embargo, si es el número dos, ¿qué pasa? Entonces ya no es lunes. ¿Qué sería? Sería martes. Entonces podría colocar acá, copiarlo, control C, y colocar control B. Feliz martes. Martes, ¿cierto? Y así sucesivamente, control C. Voy a copiar ahí, control C, ¿cierto? Y acá, control V. Ese sería 4, 5, 6 y 7. Ahí está, 7. Digamos que este sería mi opción. Bueno, no sé por qué me quedo acá sin los punticos, ¿cierto? Sin los punticos, control C, ¿cierto? Ahí me indica que hay un error, claro, pues que hay un error porque de todas maneras se está repitiendo el número y la orden, pero es porque los estoy copiando, ¿cierto? Entonces, digamos que la opción 3 lo cambiaría por un 3, ¿cierto? Y le colocaría escribir, ¿qué le escribir? Ahí, control Z. Escribir, control C. ¿Qué le escribiría? Feliz día miércoles. Feliz miércoles. Miércoles, ¿cierto? Entonces ya aquí sería día 4, día 4, día 4, y cambiaría el día 4. Bueno, aquí me faltó. Debe llegar hasta acá. Día 4 porque pronto me lo lee como un error. Y le digo escribir feliz jueves. Jueves denominado jueves, ¿cierto? Ya uno el jueves siente que se acabó la semana. Bueno, ahí está, ¿cierto? El día 5, ¿quién sería? 5, 5 sería feliz viernes. Viernes. Feliz viernes. Y aquí sería el 6. 6. El 6. El 6 sería control B. Feliz sábado. Feliz sábado. Digamos que aprovecha tu descanso. Aprovecha de tu descanso. Te lo mereces. ¿Cierto? Y acá sería el último día de la semana. ¿Cuál es el último día? El 7. ¿Cierto? Este es un ciclo que se llama según. Digamos que feliz domingo, día de descanso y del Señor. Entonces le dedicamos el domingo a repasar y a dedicarle, a contarle al Señor lo que hicimos la semana o lo que vamos a hacer la próxima, ¿cierto? Entonces digamos que esos son los letreros. Pero ¿qué pasa si él me indica un número que no es del 1 al 7? Entonces
yo tendría que darle un letrero indicando que ese día, ese día es incorrecto, ¿cierto? Le puedo decir, eh, opción no válida para ir un día de la semana. Vuelve a intentarlo. Como un juego, ¿cierto? Como un juego. Y le doy punto y coma. Bueno, acá me dice que, a ver, yo miro acá, ¿qué pasa? Fin fin según. Hay dos fin según, ¿por qué? O sea que este fue el primero que habíamos colocado cuando estábamos colocando. eh, Estamos escribiendo a mano, ¿cierto? Estamos escribiendo a mano. Bueno, no sé cómo haya quedado el algoritmo, ya lo debemos probar. Recuerden que estamos aprendiendo, pues vamos a darle F9, aunque ahí me dice que el algoritmo es correcto. Entonces, vamos a correrlo acá. Dice, digite un número del 1 al 7. Pongámosle el 7, que fue el más bonito que tenemos ahí. Feliz domingo, día de descanso y día del Señor. Hermoso letrero, ¿cierto? Digamos que otro, el día lunes, el 1. Feliz lunes, inicio de semana. Súper bien, ¿cierto? Digamos que el día 2. Feliz martes. Muy simple, muy simple, muy sencillo, ¿cierto? Pero digamos que es lo que le quiere. Digamos el 3. El 3 ahí no se alcanza a ver. Corrámoslo un poquito para acá. El 3, ¿qué es? Miércoles, feliz miércoles. Súper bien, ¿cierto? El 4, feliz jueves, denominado jueves o jueves de fiesta. Excelente. El 5, feliz viernes. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo para ser viernes. Bueno, ok, ok. El 6, feliz. Ah, bueno, aquí tengo un error de escritura. Sábado, aprovecha tu descanso, te lo mereces. Bueno, me parece bonito el letrero, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría? Bueno, voy a buscar el sábado y le voy a agregar la A que le falta. Recuerden que ahí podemos colocar cualquier letrero. ¿Qué pasaría si el usuario digita, por ejemplo, el 8, el 9, el 10, el 8? Opción no válida para definir un día de la semana. Vuelve a intentarlo. Bueno, miren que ahí me faltó vuelve. Te vuelvo a corregir acá. Opción no válida para definir un día de la semana. Vuelve a intentarlo. Bueno, muchachos, digamos que este video es interesante porque es una orden diferente, ¿cierto? Me dice, se llama la orden según, es un ciclo según. Entonces, mientras haya opciones válidas, él me da un letrero correspondiente, ¿cierto? Entonces, a cada cajita de números, por ejemplo, al 1 le puedo dar una respuesta, al 2 le puedo dar otra respuesta, al 3 le puedo dar otra respuesta. Eh, Podrían ser muchas opciones, ¿cierto? Ahí tendríamos que pensar en qué más lo podríamos utilizar. Y cuando las opciones no son válidas, entonces le debo decir o me debo dar un letrero donde me indique que esas opciones no son válidas. Muchachos, bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Digamos que esta es la parte mecánica de programar, porque les estoy enseñando a hacerlo. Sin embargo, la idea es que ustedes programen espontáneamente y para programar espontáneamente hay que dedicarle varias horas, bastantes horas a tratar de hacerlo, ¿cierto? Por eso es importante ver el video del profesor de la Universidad de Antioquia, cómo nos enseña metódicamente y ver estos videos, repasarlos, ver las órdenes, ¿cierto? Recuerden que la idea es aprender a utilizar, definir, eh, leer, asignar, que cuando le damos órdenes a variables, un ciclo sí entonces, un ciclo según, un ciclo mientras, un ciclo repetir, un ciclo para y un ciclo función. Digamos que todo esto lo vamos aprendiendo poco a poco. En el link del video que les mandé de cómo aprender PCIN desde cero,
las actividades nos asocian a cada cosa de estas, pero la práctica es la que nos puede llevar al dominio ideal sobre este programa, ¿cierto? Porque recuerden que según la capacitación Maker, la idea es que logremos eh, programar de manera más avanzada, ¿cierto? De programar de manera más avanzada, que esto es un paso, ¿cierto? Para llegar a lenguajes de programación más comunes y más avanzados, ¿cierto? Como Python. Eh, y digamos que ese no es nuestro fuerte en la institución, porque nosotros, aquí hago la cuña, ofrecemos el técnico de arquitectura, el técnico de ingeniería civil, el técnico de ambiental y el técnico de educación física, ¿cierto? Y próximamente entonces nos tocará asumir un técnico que nos enseñe a programar, ¿cierto? Para que lo podamos ofertar. Bueno, les agradezco la atención y el esfuerzo, porque yo sé que ustedes lo están haciendo, muchachos, ¿cierto? Me siento muy orgulloso de todos los que están en el proyecto Maker, porque se lo han ganado, ¿cierto? Se lo han ganado y cada vez que indagan en todo este proceso, van afirmando que son las personas indicadas, ¿cierto? Eh, y los invito a seguir preparándose. Gracias.